literatura y memoria. Bueno, continuamos en territorio creativo. Muchísimas gracias a los oyentes que acaban de llegar a la sintonía. Qué alegría poder contar con ustedes. Como les decía hace un momento, ojalá hayan tenido un día maravilloso, un día chévere, un día brillante, un día lleno de cosas lindas y positivas en la vida. Les quiero contar que hoy es el día para hablar de literatura, para hablar, por supuesto, de aquellos textos maravillosos que nos gusta, de aquellos libros que queremos retomar o empezar a leer también durante esta temporada vacacional. Pero hoy también vamos a hablar de un tema interesante que forma parte de los géneros periodísticos. Vamos a hablar de las crónicas. Y para este tema hemos invitado en esta oportunidad a Andrés Felipe Giraldo López, politólogo especializado en periodismo de la Universidad de los Andes, mención especial Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Mejor Crónica Escrita en el año 2010 y además director del portal literario y periodístico Linotopía o linotipia.com. Pues Andrés, ¿qué tal? Bienvenido, qué alegría poder conversar con usted esta noche. Gracias por acompañarnos en Territorio Creativo. ¿Cómo se encuentra? Hola Connie, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes, con los oyentes, con Caterine y bueno, con todo el equipo de trabajo y muy presto a responder sus inquietudes. Bueno, Andrés, pues gracias por estar con nosotros, gracias por esa generosidad de regalarnos este tiempo de su espacio para hablar un poco sobre el tema de las crónicas, de este género que acompaña al periodismo y bueno, conversar un poco también sobre otros temas interesantes que muy seguramente serán de gran ayuda para muchos de los oyentes interesados también en ahondar en el tema del periodismo o la comunicación social. Pero para iniciar esta conversación, Andrés Felipe, quiero preguntarle o quiero que usted mismo le cuente a todos los oyentes quién es Andrés Felipe Giraldo, cómo es Andrés Felipe Giraldo, por qué decidió estudiar politología, periodismo en la Universidad de los Andes. Bueno, algo sobre su vida, su historia, su profesión. Vale, Connie, pues mira, siempre que uno se define o le pregunta a uno quién es, uno responde con su profesión. Entonces, en ese orden de ideas sería politólogo, pero creo que esa es una visión muy restrictiva de lo que es un ser humano. Entonces yo empiezo por ahí, soy un ser humano, lo cual me hace diferente de todas las especies en el mundo y nos permite estar hablando hasta ahora de esta manera, razonando, intercambiando pensamientos, contemplando el mundo. Creo que los seres humanos somos privilegiados por razonar, lo que al mismo tiempo es como un castigo, ¿no? Porque ser conscientes a veces duele. Yo nací en 1974, soy hijo de una familia extensa de 8 hermanos, 2 mujeres, 6 hombres, aunque yo siempre me he considerado parte de las mujeres porque son las que me protegen, me consienten, me cuidan. Entonces siempre digo que somos 5 hombres, 2 hermanas y yo. Mi papá y mi mamá son 2 personas encantadoras. Mi padre murió hace 7 años, pero es mi Dios. Cuando él murió le puse cara a Dios y ahí, digamos, se quedó. Mi mamá aún vive, sigue siendo muy protectora conmigo, muy mamá de hijo menor. Y yo soy padre de 2 retoños, uno de 25 años y otro de 6 años, que son mi vida. Creo que es el rol que más me gusta en la vida, ser papá. Lo disfruto muchísimo y creo que esa es mi realización vital. Como periodista, pues no he ejercido en medios de comunicación. Tengo un portal independiente que se llama linotipia.com. Ahí hago ejercicio de opinión y también de investigación periodística. Y también escribo todo lo que tiene que ver con mi parte literaria. Me encantan los cuentos, me encantan las reflexiones, me encanta la poesía, aunque soy muy mal poeta, debo reconocerlo, pero lo intento. Entonces, a grandes rasgos, ese soy, Connie. Soy una persona común y corriente que le gusta escribir. Básicamente así me definiría. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés Felipe, por esa maravillosa descripción, por esa linda descripción que nos regalas con tanta generosidad esta noche y compartes además con todos los oyentes que forman parte de Territorio Creativo. Y eso es importante, ¿no? Conocer la vida, conocer la historia, conocer la forma de ser, conocer la familia de aquellas personas que hacen parte de este encuentro cada noche. Quiero preguntarte también, Andrés Felipe, ¿por qué es tan importante la lectura y escritura en la vida de los seres humanos? Pues mira, es supremamente importante porque yo creo que es el medio de comunicación más permanente, más perenne, el que más aguanta los rigores de la historia.
De hecho, la definición de historia tiene que ver con la escritura de la humanidad. La historia, cuando se define, se remonta a cuando el hombre empezó a comunicarse a través de la escritura. Desde ahí pudo documentar su vida, y a través de documentar su vida podemos leer de una manera apasionada cómo surgió la humanidad. Entonces, la lectura y la escritura son supremamente importantes, Connie, porque básicamente nos permite comunicarnos a todo nivel, intergeneracionalmente. Es decir, Aristóteles, que escribió más de 2000 años antes de Cristo, sigue siendo un referente, más de 300 años antes de Cristo, estaba pensando en otro personaje, más de 300 años antes de Cristo. Aristóteles nos sigue dando enseñanzas, nos sigue dando conocimiento, nos sigue dando línea para comprender a la política, a la ética y una cantidad de elementos, y nadie de los que está en esta generación lo conoció, ni pudo hablar con él, ni pudo saber quién era realmente, pero a través de su obra se sigue comunicando con nosotros. De hecho, los pilares de la religión católica los fundó Santo Tomás a través de la interpretación de Aristóteles, y la ideología, gran parte de la ideología de la religión católica es Aristóteles interpretado por Santo Tomás y convertido en un ícono con una función religiosa. Entonces, fíjate que la escritura y la lectura son muy importantes porque describen el mundo, lo definen, nos permite hablar de una generación a otra sin necesidad de que nos conozcamos o nos veamos, nos permite interpretar el mundo en cada una de sus culturas, de sus religiones, de su diversidad. Si leemos a un escritor como Murakami, por ejemplo, pues vamos a comprender parte de esa cultura japonesa. Si leemos escritores de la India como, qué sé yo, como Cioran, por ejemplo, vamos a tener otra perspectiva, y así podemos ir recorriendo todo el mundo, todas las culturas, y al final nos damos cuenta de que todos somos humanidad y que por más diferencias que haya, somos supremamente parecidos. A pesar de nuestras diferencias, discrepancias, las guerras que ha habido, somos muy parecidos, y creo que en la escritura convergemos todos, ahí estamos todos representados, estamos todos identificados y nos podemos leer sin agredirnos, y eso es maravilloso, porque no importa que tengas tú en la mano para leer, no te va a hacer daño, ¿sí? No te va a sacar un cuchillo y te lo va a clavar en el corazón, no. Sencillamente tú asumes lo que tienes ahí con criterio y eres capaz de procesarlo de una forma madura y poder comprender al mundo de una mejor forma. Entonces yo creo que tanto la lectura como la escritura son importantes porque son formas de comunicarse que trascienden espacios y tiempos. Esa sería como mi definición, Connie. Excelente, excelente, gran aporte, Andrés Felipe, muchísimas gracias. Y también te quiero preguntar, ¿de dónde surge tu pasión por escribir? Mira que es algo curioso. Yo quería dibujar cuando era niño. Me encantaba dibujar, pero dibujaba supremamente mal. Mis dibujos eran unos mamarrachos espantosos. Entonces nadie entendía mis dibujos. Y para que yo no tuviera que estar explicándolos todo el tiempo, no es que aquí es una montaña, aquí hay una persona, aquí hay un perrito, aquí hay un gatico, aquí hay una casa, porque todo me quedaba muy feo, yo empecé a escribir qué era cada cosa. ¿Sí? Entonces esas fueron mis primeras palabras. Entonces a cada cosa le ponía su nombre: casa, montaña, carro, y después le fui sumando como una historia a cada uno de esos elementos, y al final fui prescindiendo de lo que dibujaba y empecé a escribir. Entonces es paradójico, pero soy escritor porque fui muy mal pintor. Bueno, excelente. Y además de esto, Andrés Felipe, ¿cómo nació o cómo empezó esa formación en este campo, en la escritura? ¿Cómo te preparaste? ¿Quién estuvo ahí también guiándote en este proceso? Mira, yo no soy formado en literatura, es decir, yo no puedo decir tengo formación literaria, escribo, digamos, a raíz de una formación profunda en valores literarios. No, yo en realidad me hice empíricamente. Empecé a escribir cuenticos en mi casa a raíz de lo que te digo. Los cuentos los escribía tratando de explicar lo que dibujaba. Y recuerdo que en el colegio, en octavo más o menos, en octavo grado, tuve un profesor a quien le quiero mandar un especial saludo, que se llama Alfredo Matamoros.
y era el típico profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Es decir, mientras el colegio era supremamente restrictivo, no dejaban comer en los salones, él era un tipo vanguardista, liberal, nos dejaba comer en el salón, expresarnos como quisiéramos, y eso me emocionó muchísimo con respecto de escribir, porque él nos ponía a escribir lo que sentíamos. Entonces yo empecé a traducir los sentimientos en palabras y eso empezó a ser bello, sí, literariamente estético. A mis amigos les empezó a gustar mucho, a él por supuesto bastante, y eso me motivó a tomar esto en serio y a pensar que podía ser una forma de vida. Sin embargo, no ha sido fácil, no es una carrera fácil. Yo todavía no puedo decir que soy escritor. Mi papá, antes de morir, publicó mi primer libro y el único hasta ahora, que se llama El Ángel Caído, Calma, Quietud y Tribulación. Y mi papá me decía, usted todavía no es un escritor, le falta, pero usted es un buen escribidor. Y así me defino, Connie, como un buen escribidor que se ha formado empíricamente a punta de escribir todos los días algo. Soy muy activo en redes sociales. Mi cuenta de Twitter se mueve de las 24 horas del día, se moverá mucho, unas 6 o 7 horas. Entonces disfruto mucho escribir, disfruto mucho expresarme a través de las palabras, de los párrafos, de las ideas, y creo que así me fui formando como escritor, y a pesar de que todavía me falta, creo que voy en un buen camino para lograr lo que quiero. Bueno, muy bien, Andrés Felipe, y como lo mencionábamos al inicio de esta conversación, cuando dábamos paso a tu perfil, pues eres politólogo especializado en periodismo de la Universidad de los Andes, tienes una mención de honor también, mención especial, ¿no?, de Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Mejor Crónica escrita en el año 2010. Además, eres director del portal literario y periodístico linotipia.com. Bueno, ¿cómo ha sido pues este recorrido profesional que has desarrollado a lo largo de tu carrera? Mira, parece curioso, pero a lo que menos me he dedicado es a la literatura. Yo en realidad he hecho de todo en la vida. Mi primer trabajo, digamos en serio, fue en la Fiscalía General de la Nación, en el programa de protección a testigos, en donde yo tenía que hacer los documentos de los testigos para todo lo que tenía que ver con su trámite de protección, conseguir colegios para los niños, los trámites para sacarlos hacia el exterior cuando el caso era muy peligroso. Es decir, yo no tuve una carrera relacionada con las letras, sino más bien con cualquier cosa, pero eso me permitió vivir y la vida me ha permitido escribir. Entonces, lo que quiero decirte, Connie, es que yo soy un privilegiado que ha vivido para contar cosas. Entonces trabajé en la fiscalía, en lo que te cuento. Después me fui para el CTI a trabajar de agente del CTI, básicamente, hacer allanamientos y ese tipo de diligencias que son peligrosas, emocionantes en términos judiciales, pero supremamente riesgosas. Después trabajé en Acción Social de la Presidencia de la República, en cooperación internacional, ya ejerciendo un poco más mi profesión de politólogo y teniendo relaciones con los gobiernos y las embajadas de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá. Es decir, ya tuve un trabajo, digamos, un poco más, no sé cómo explicarlo, como más burocrático en términos de Estado. Después trabajé en la Superintendencia Nacional de Salud, en atención al ciudadano. Es decir, Connie, yo he pasado por muchas entidades públicas y privadas, viviendo sin una carrera que yo diga, sé de esto, yo sé de muchas cosas. Incluso trabajé en exploración sísmica petrolera en las selvas del Perú. No me preguntes cómo llegué allá, yo tampoco lo sé muy bien. Por algunos contactos que tenía llegué allá y terminé en el centro de la selva del Amazonas, lo cual fue una experiencia alucinante pero muy dura. Y a raíz de todo lo que he vivido, Connie, pues he decidido que para escribir necesito vivir. Me cuesta vivir únicamente en mi cabeza. Necesito esos insumos de la vida, esos insumos de las experiencias para contar y escribir. Y así nació la crónica de Never Ríos Carrascal, porque Never Ríos Carrascal fue un testigo que iba a ser protegido por la Fiscalía General de la Nación, pero él no quiso, yo estaba a cargo de ese caso y lo mataron. Contar ese caso, contar ese episodio que sucedió en 2003, pero que yo solo escribí hasta el 2009 por múltiples razones, entre ellas pues miedo y amenazas, pues eso fue lo que me permitió darme a conocer como un escritor de crónicas y he tratado de mantener ese arte, pero de una manera distinta, porque usualmente el escritor de crónicas, Connie, es un periodista que busca la realidad que quiere contar.
yo vivo y cuento lo que vivo y esas son mis crónicas. O sea, mis crónicas no son por mi trabajo como periodista, sino por mis vivencias y mis experiencias que yo cuento. Y me parece que es una mejor forma de contar crónicas, porque uno así hace parte del paisaje. Uno no es simplemente un narrador, un espectador que ve desde afuera una realidad, sino que yo hago parte de esa realidad y la puedo contar desde adentro. Y creo que ahí está, digamos, mi plus, lo que me permite a mí contar historias habiéndolas vivido. Perfecto, Andrés Felipe, me gustaría que profundizáramos muchísimo más en la crónica de Neve Ríos Carrascal, pero antes de esto, también es necesario contarle en este momento a todos los oyentes, a toda la gente que nos está escuchando sobre la crónica, porque es el tema que forma parte de nuestra sección de Enletrados esta noche en Territorio Creativo. Entonces nos gustaría que usted nos contara en este momento o nos hablara sobre la crónica, qué es una crónica, cuál es la raíz de la crónica, cuáles son las características, también cómo se escribe una crónica, bueno, todo lo que podamos hablar sobre este género periodístico. Vale, Connie. Pues crónica viene etimológicamente de la palabra cronos, que significa tiempo, y lo que hace es narrar hechos de manera ordenada en el tiempo. Básicamente, lo que uno hace en una crónica es escribir desde el principio hasta el final dentro de una línea de tiempo. Eso, digamos que es una característica de la crónica periodística. Uno cuenta un cuento, pero de no ficción, es decir, algo que realmente sucedió. Uno cuenta algo que pasó y que usualmente tiene relevancia para la opinión pública, para la gente. A veces no. A veces lo que hace relevante el hecho es lo que uno cuenta. Es decir, no tiene uno que buscar una noticia muy grande para escribir la forma de crónica, sino que a través de la escritura uno vuelve importante lo cotidiano, lo natural, lo que pasa todos los días, pero bien contado se convierte en algo interesante para el público. Mi gran maestro de crónica, y quiero también enviarle un saludo muy especial, Connie, que también tiene un programa y un espacio ahí en la Radio Nacional, es Alberto Salcedo Ramos. Él es una persona a quien yo admiro profundamente, es mi maestro, yo lo digo sin pena, y además es mi amigo. Entonces, a través de las enseñanzas de Alberto, aprendí que la crónica es una forma de contar hechos reales, pero de una manera literaria, es decir, que sea estéticamente bella. No es simplemente hacer un reportaje periodístico que procura ser más neutro, un poco más frío, un poco más ligado a la información y a los datos, sino que la crónica aprovecha las herramientas que da la literatura para contar hechos de no ficción de una manera bella. Digamos que eso diferencia a la crónica de cualquier género periodístico. Es la estética y es la forma ordenada en el tiempo de contar algo. Y así yo definiría la crónica, es acordarse de algo que pasó o investigar algo que realmente sucedió, poner a los personajes que realmente existen, porque esto no es no ficción, y empezar a describir qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, qué rol tuvo cada uno de los personajes en los hechos que se están narrando, y al final contar una historia que parece un cuento, parecería un cuento, pero es realidad. Entonces, para definirte qué es crónica, crónica es una forma de contar hechos reales de una manera literaria. Así yo definiría la crónica de una manera muy, muy básica. Muy bien, excelente, Andrés Felipe. Ahora sí quisiera que nos contaras cómo fue el proceso para escribir la crónica de Neve Ríos Carrascal. Pues mira, curiosamente es parte de lo que les digo que fue algo que yo viví, ¿sí? Yo era el investigador del programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, que tuvo a su cargo el caso de Neve Ríos Carrascal. Entonces, Neve Ríos era un personaje que vivía en la costa, en Sincelejo, y que era el cocinero de un grupo paramilitar al mando de alias Cadena. Alias Cadena es un paramilitar que desapareció, nadie sabe si está vivo, si está muerto, en este momento no recuerdo el nombre, y Neve Ríos Carrascal llega buscando protección de la Fiscalía y contando algunos hechos relacionados con el accionar de los paramilitares en la zona de influencia donde él estaba, que era pues básicamente Sucre, Córdoba, esta zona de, yo llamo costeños de agua dulce, porque pues
no están todos hacia el mar, sino que están como en Monterías, Sincelejo, esa zona que no tiene mar necesariamente, pero que son de una cultura supremamente caribe. Yo voy hasta Sincelejo justamente en enero del año 2003 y entrevisto a Never Ríos Carrascal, hablo con él, justamente eran las corralejas del 20 de enero, lo recuerdo con mucha claridad, y él me empieza a contar la historia en mi habitación de hotel. Es una historia espeluznante, pues no quiero, digamos, spoilear la crónica, ahí está en mi portal Linotipia, después les doy como el portal para que la busquen ahí. Y él me cuenta su historia, me cuenta la historia y yo me doy cuenta que efectivamente el personaje corre muchísimo riesgo. Yo llego a Bogotá, lo llamo y le digo, Never, necesito que me dé el consentimiento para que el programa lo acoja y él no quiere dar el consentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no da el consentimiento? Porque él se enamora de una de las mujeres de alias Cadena, ¿sí? Y entonces no se quiere ir sin sacarla a ella y ella no quiere salir porque pues es una de las mujeres de alias Cadena. En ese intersticio en el que él no se define, desaparece. Y aparece en el año 2007, como aparecieron muchísimos personajes que tuvieron relación con paramilitares y con grupos armados, aparecen sus restos y esos restos pues básicamente son lo único que queda de él. A Never Ríos Carrascal lo matan. Yo no pude hacer nada para protegerlo porque él no dio su consentimiento y yo escribo la historia, Connie, en el 2009 porque antes de ese momento el riesgo era mayúsculo, era muy muy grande para mí contar todo lo que sabía sobre ese caso, porque Never Ríos me dijo a mí muchas cosas que después se fueron comprobando procesalmente y que terminaron con, por ejemplo, Salvador Arana Sus en la cárcel, el que fue gobernador de Sucre, el que estaba con Uribe ahí en el momento en el que el alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, le dice, a mí me van a matar, ¿sí? Y me va a matar el gobernador que usted tiene a su lado, Uribe no hace nada, y efectivamente a los 3 meses matan a Eudaldo Díaz. Eso fue justamente en el año que yo fui a Sincelejo. Entonces la situación no estaba como para ser mártir, a mí me gusta ser héroe pero no mártir, no quería morir. Entonces esperé un tiempo prudencial para escribir la historia. En el 2009 ya me sentí un poco más seguro, porque ya estaba por fuera de la fiscalía, ya no tenía vínculos con personas que pudieran generarme algún riesgo. Escribo esta crónica tal como la recordé y obviamente desenterrando los informes que yo mismo había escrito sobre el caso y pues le gustó al jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y me dieron una mención especial en ese año y era lo único que yo había escrito en un medio periodístico. Entonces pues quedé muy contento, un tiro, un gol, ¿sí? Yo no soy periodista de carrera, yo no trabajo para medios, entonces con mi única obra publicada hasta ese momento gané la categoría Mejor Crónica Escrita, una mención especial porque ese año ganó otro escritor de crónicas que no recuerdo quién es en este momento, pero fue obviamente muy emocionante para mí tener un reconocimiento de ese nivel. Entonces, a grandes rasgos, esa es la historia de Never Ríos Carrascal, con una historia que escribí tardíamente, pero con muy buena información y con mucha sensibilidad, porque yo fui el evaluador de ese caso y a mí me mataron al testigo, entonces realmente sentí esa historia en los huesos. Bueno, muy bien, para allá voy también, ¿no? ¿Qué vino después de que escribiste la historia? Bueno, vino un premio muy importante, pero para ti esto, ¿qué significó? Además de esto, se abrieron puertas en medios de comunicación después de la publicación de la crónica y además de ese premio tan importante, de ese reconocimiento. Mira, Connie, que la vida es rara y esta pregunta yo siempre me la he hecho, pero nunca me la habían hecho y mucho menos en radio. Yo estaba haciendo mi maestría en Ciencia Política y Sociología cuando me gané el premio, estaba en Buenos Aires. Quien recibió el premio físicamente fue mi papá, ¿sí? Mi papá fue el que recibió, digamos, el galardón, el premio, junto con una pequeña condecoración que le dan a uno, que es como una medallita. Yo eso lo viví desde Buenos Aires, en Argentina, haciendo mi maestría en Ciencia Política y Sociología. Luego, yo no pude como capitalizar eso en el momento. Yo regresé un año después, regresé en el 2011, por la misma época que entregan el premio, eso es como a finales de octubre, y cuando llegué ya había perdido vigencia porque ya estaban dando los siguientes premios. Entonces yo ya no era, digamos, la diva del momento, ya había pasado mi cuarto de hora y no pude capitalizar eso en términos periodísticos.
pero yo me di cuenta de algo, Connie, y es que lo mío es la literatura, no tanto el periodismo. Yo ejerzo el periodismo porque lo encuentro como un hobby, lo encuentro atractivo, me encanta hacer denuncia, me encanta escribir cosas que pasan y que son absurdas, que en Colombia hay muchísimas, y a través de eso pues documento las cosas que pasan en Colombia, pero yo no tengo aspiraciones periodísticas, yo no quiero trabajar para un medio de comunicación. Entonces lo que hice con el tiempo fue empezar a probar con medios de comunicación. En el 2018 fundé un medio que se llama Crack, que tenía multimedia, era un medio muy, digamos, muy poderoso en términos de recursos, pero no teníamos retorno económico y el medio quebró. Y ahora, hace un año más o menos, monté linotipia.com, en donde me dedico únicamente a texto y el presupuesto es muy modesto porque quien escribe soy yo y yo dicto cursos de redacción para personas que quieren escribir un poco más fluido y salen unos productos hermosos de esos cursos y eso también nutre el portal. Entonces yo no capitalicé, digamos, ese premio, Connie, porque no quise, porque yo no me siento trabajando para un medio, ni me veo haciendo reportería, corriendo con un micrófono detrás de un personaje. Yo soy un periodista de escritorio que escribe lo que recuerda y que trata de documentar de una manera muy rigurosa lo que quiere escribir como crónica, pero sin presiones, sin jefes, sin deadlines. Yo voy a mi ritmo y entonces creo que me favoreció no haber aprovechado ese cuarto de hora porque descubrí que mi verdadero talento es escribir y no trabajar para un medio. Entonces creo que funcionó bien así, Connie. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y qué representó para ti, Andrés Felipe, pues ese premio, ese reconocimiento, esa mención especial de los premios nacionales de periodismo Simón Bolívar, teniendo en cuenta que no ejerces el periodismo, que no trabajas para un medio de comunicación, que escribiste una crónica y bueno, de inmediato fue reconocida y fue premiada? Pues mira, Connie, que yo creería que me gané un nombre en un gremio al que no pertenezco y eso pues obviamente genera amigos y recelos, ¿sí? Porque si hay gente que trabaja toda la vida para ganarse un premio Simón Bolívar, que un aparecido en su primera crónica se gana una mención especial, pues obviamente no es tan chévere para muchas personas que lo andan buscando durante mucho tiempo y procurando, digamos, posicionarse a través de los medios y de los premios que dan los medios. Entonces, pues yo creo que me gané un cierto prestigio efímero que no capitalicé en el medio que debió haberlo capitalizado, que eran los medios, pero finalmente el premio está ahí, con eso no me lo quita nadie, ¿sí? Eso a mí me enorgullece. Lo que a mí más me llena es que fue mi papá quien lo recibió. Yo soy el octavo de 8 hijos, Connie, y yo creo que era el único que no le había dado una gran satisfacción a mi papá, porque todos mis hermanos son brillantes. O sea, tengo hermanos que son, digamos, no voy a decir que genios todos, porque pues sería como echarles demasiadas flores y de pronto van y me la montan, pero son personas realmente dedicadas, brillantes, buenos profesionales. Y hasta ese momento yo no le había dado como un gran orgullo a mi papá. Ver la cara de mi papá recibiendo ese cartón para mí es el mayor premio del mundo. Y cuando mi papá murió en 2014, yo me quedé con esa satisfacción de que mi papá se fue orgulloso de mí. Entonces creo que el único premio que conservo realmente, Connie, es el diploma, la medallita y el recuerdo de la cara de mi papá. Eso es todo lo que te puedo decir. Bueno, excelente, Andrés Felipe, y quisiera que en este momento nos hablaras también del portal de linotipia.com, que nos contarás qué tipo de contenido encontramos en el portal, cómo nutres el portal de información y bueno, cómo ha sido este proceso también para sacarlo adelante. Sí, mira, te voy a contar primero dónde viene el nombre, porque es un nombre difícil de pronunciar, linotipia.com. La linotipia es una máquina, ¿sí? Es una máquina con la cual se imprimían los periódicos hace unos 50, 60 años. Y pues desde hace mucho tiempo. La linotipia es como una hija de la imprenta, ¿sí? La imprenta la creó Gutenberg y la linotipia también un alemán, que en este momento se me olvida el nombre, perdón, pero lo que hacía era fundir como piezas en plomo que lo que hacían era imprimir las letras en pliegos de papel, en tabloides. Y así se empezaron a imprimir periódicos. Y la linotipia básicamente se creó para imprimir panfletos y periódicos. Esa es una linotipia. Lo que pasa es que ya es una tecnología obsoleta, pero inclusive en Colombia había una asociación, y creo que todavía existe, de linotipistas de Colombia.
¿sí? Entonces, un señor de apellido Dávila, que en este momento se me olvida el nombre, que era muy amigo de Gabriel García Márquez, me empezó a hablar de la linotipia y yo me enamoré de la palabra y yo dije, algún día Guillermo Dávila se llama, yo tengo algún día que poner esto en algún medio mío. Finalmente fundé una página web que se llama linotipia.com, de allí viene el nombre, y lo que hago allí, Connie, tengo una sección de periodismo en donde publico mis columnas de opinión y mis investigaciones periodísticas. Algunas personas han publicado crónicas, reportajes que me han pedido, digamos, un medio de divulgación, porque en Colombia son muy pocos, son muy restringidos y además hay unos monopolios en los medios terribles. Pues de eso no quiero hablar porque no quiero politizar la conversación, pero los monopolios en los medios de comunicación son unos monstruos. Tengo otra sección que es de literatura, únicamente textos literarios. Yo escribo cuentos, escribo poesía, escribo reflexiones. Esa es otra sección. Y otra sección que son productos literarios que yo los saco de cursos de redacción que dicto. De esos cursos de redacción salen unos textos muy bonitos y ahí los publico. Digamos que hasta el momento eso es lo que es Linotipia, pero tenemos una vocación para crecer mucho más allá, Connie. Nosotros queremos establecer un canal de YouTube que le enseñe a la gente no a escribir, porque es que enseñar a escribir uno se remite como a la primaria, donde la profesora le enseña a uno las vocales y las consonantes, sino a pensar para escribir, porque es que pensar para escribir tiene otra lógica, tiene otra dinámica. Cuando uno habla, el filtro es corto, del cerebro a la lengua hay muy poco espacio y uno filtra muy poco, pero para escribir hay que elaborar más, hay que construir más, hay que dedicarse más, y yo lo que hago es enseñar a la gente a pensar para escribir más que a escribir, y de ahí salen unos textos muy buenos que también publicamos en Linotipia. Entonces creo que esas serían como las 3 grandes secciones de Linotipia, Connie. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés Felipe, por hablarnos de este gran proyecto, por contarnos su historia, por hablarnos de su contenido y bueno, de la gente que está participando también. Y además de esto, de ese recorrido tan maravilloso que has hecho por la escritura, tu premio igualmente, la crónica que escribiste y bueno, ese cariño tan inmenso que sientes por tu familia y por supuesto por tu papá, quien fue el que recibió el premio de periodismo Simón Bolívar en la categoría de mejor crónica escrita, que por supuesto lo llenó de mucha alegría, de mucho orgullo, no solo a él, sino también a todos los integrantes de tu familia. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos entregarle en este momento también, Andrés Felipe, para aquellas personas que les gusta escribir, que les gustan las historias, que les gusta la comunicación, que quieren también publicar sus escritos y no lo han podido hacer? ¿Qué herramientas pueden encontrar también para hacerlo? Y bueno, para salir adelante con esos propósitos, esos sueños que tienen de mostrar sus escritos, de hablarle al mundo a través de sus historias, lo que escriben. Pues mira, Connie, yo lo primero que recomiendo para una persona que quiere dedicarse a escribir es mucha paciencia, ¿sí? Porque es que esto no se logra de un día para otro. Hay que trabajar todos los días sin esperar nada a cambio. Es decir, tú puedes escribir lo que tú crees que es la obra de tu vida y la crítica te la puede destrozar y tú lo tienes que soportar y volver a intentarlo. Esta es una labor de resiliencia permanente, de mucha paciencia, de mucho aguante, y hay que tener alguna fuente de ingresos que le permita a uno escribir sin pensar que la nevera está vacía. Eso para mí es fundamental. Por eso yo siempre voy procrastinando mi profesión de escritor, porque yo primero tengo que ver que mis hijos tengan todo, que mi nevera tenga lo suficiente, que yo tenga un techo en la cabeza, y ahí sí me dedico a escribir con tranquilidad. Cuando uno escribe para vivir, ¿sí? Cuando uno escribe pensando que eso es lo que le va a llenar la cuenta, es frustrante, Connie, te lo digo de todo corazón, porque la escritura es una profesión ingrata, porque llegar al nivel de un Mario Mendoza, de un Santiago Gamboa, de un Juan Manuel Vázquez, de un Ricardo Silva Romero, hay que sacrificar muchas cosas y usualmente tener una fuente de ingresos que le permita a uno mantenerse, y ellos afortunadamente la han tenido, ya sea por su familia, ya sea porque tienen otra labor o otra cosa que hacer. Y escribir puede ser frustrante, pero el resultado es hermoso, porque además nadie te lo va a quitar, con y lo que uno escribe queda ahí. Nadie te lo va a borrar, nadie se lo va a llevar para ninguna parte. Entonces mi recomendación es no escriban para vivir, ¿sí? Vivan para escribir.
La lógica es distinta. Cuando uno escribe para vivir, vive angustiado, vive frustrado, vive triste. Cuando uno vive para escribir, uno sabe que le saca el tiempo al tiempo, que si uno tiene que levantarse a las 3:30 de la mañana, como hago yo muchas veces, a escribir, lo hago y lo hago con todo el amor del mundo, porque para mí dormir y escribir es casi lo mismo, lo disfruto de la misma manera. Entonces mi recomendación es simple: no escriban para vivir, vivan para escribir. Ese sería como el eslogan que les quiero dejar. Excelente, Andrés Felipe. Pues muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por esta conversación, por esta charla tan nutrida, tan enriquecedora a la vez, y por esos consejos que realmente son maravillosos para todos los oyentes, para todas las personas que en este momento nos están escuchando y que aman escribir, que aman también la lectura. Vamos con una dinámica muy sencilla, muy rápida también para dar cierre, Andrés Felipe, a esta conversación. Son preguntas con respuestas rápidas. Yo te hago las preguntas y tú las respondes de la forma más rápida posible, ¿vale? Ok, vale. Listo, chévere, sí. Primera pregunta, Andrés Felipe, ¿cuál es tu libro favorito? Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. Excelente, ¿canción favorita? Uy, ahí sí me la pones difícil, pero yo creo que Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Muy bien, ¿película favorita ahora? El octavo día. ¿Autor o personaje favorito? Mi papá. ¿Lugar fantástico donde te gustaría estar? Sutatausa. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Personaje de ficción o de no ficción? El que quieras. Bueno, Okay. pongámoslo de ficción, chévere, de ficción. De ficción, con Super Pie, que es Los Simpson. Muy bien, ¿cuál es tu género literario favorito? Uy, ahí sí también me la pones difícil, pero yo creo que el cuento. El cuento. ¿Y qué personaje histórico te gustaría conocer y por qué? ¿Qué personaje histórico me gustaría conocer y por qué? Pero me estaba haciendo preguntas de reina de belleza y voy a quedar como una reina de belleza. Bueno, pero ahí te conocemos muchísimo más y mira, todas son relacionadas también con el arte, la literatura. Sí, pues mira que a mí un personaje que me interesa mucho es Napoleón, ¿sabes? Porque creo que era un ser tan acomplejado y logró casi que dominar el mundo a partir no de vencer sus complejos, sino como de volver esos complejos superioridad intelectual, moral, y obviamente era un artista para la guerra. Entonces creo que me gustaría mucho conocer a Napoleón. Excelente. Bueno, Andrés Felipe, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por este espacio, gracias por tu tiempo y bueno, por esta conversación tan chévere que nos has regalado esta noche en Territorio Creativo. Bueno, feliz noche, Andrés Felipe. A ti, Connie, muchísimas gracias. Una buena noche para todos y para todas. Y especialmente gracias a Caterín por la invitación. Y a María Paula Morocho, que me tiene acá. De verdad, ella fue la que me recomendó y me parece increíble porque pues no pensé que me tuvieran tan buen concepto y de verdad lo valoro y lo agradezco mucho.